Estoy aprovechando, estoy hablando con mi jefe. Esto es así. Julián Mancilla, lo presento. Hola Julián, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Hernán? El encargado del jefe de deportes de TN, estuvo enviado en Londres, enviado especial, y fue enviado especial de Banda 3.0 también porque charló con nosotros muchas veces de allí contándonos las últimas novedades y las últimas cuestiones que pasaban en el día a día allí en Londres con toda la cobertura de TN, y nos daba una mano a nosotros también. Así que además de darte las gracias por todo eso que hiciste de allí, bueno, primero queremos hablar de todo lo que... Yo después quiero hablar de cómo es la cobertura para contar a la gente, pero sobre todo estábamos hablando en la producción también, cómo, si fue malo, si fue bueno. Acá había una permanente discusión de por qué la Argentina no puede ganar 20 medallas de oro, 30 medallas de oro. Algunos tenemos una explicación, otros dicen no, que no alcanza con esa explicación. Desde ahí, ¿cómo se ve la diferencia, ¿no? Tiene varios costados el tema. Lo que sí está claro es que no había ninguna posibilidad de que Argentina ganara 20 medallas. Esto, es decir, uno va al Mundial de Fútbol, por ejemplo, sí, y aún con un equipo más débil, hoy Argentina es candidato en cualquier sí, Mundial de Fútbol, pero supongamos con un equipo muy débil. Uno en el fútbol tiene ilusión de, bueno, capaz pero metimos un gol a los 5 minutos, sí, y lo defendimos y vamos a los penales 90. Y qué sé, sí, claro. Esto no pasa en el deporte de alto rendimiento, en los que se aplica metodología de desarrollo deportivo. No existe esa posibilidad. Pero explícame por qué. Por ejemplo, porque el lanzador de jabalina, que lanza 70 metros, no se puede levantar una mañana y lanzar 85. Eso no existe. No puede tener un buen día. No, viste que también en el fútbol te se doy dice, un ejemplo. Si tenemos nosotros todos un buen día y ellos tienen todo un mal día, en el fútbol se dice En el eso. deporte de alto rendimiento, sobre todo en los deportes de complejo desarrollo como la natación, el atletismo, porque estamos hablando de que los Juegos Olímpicos básicamente tienen un esqueleto que es la natación y el atletismo. No por casualidad, uno es la primera semana, el otro es la segunda semana, y a partir de ahí es como se va estructurando, claro. Entonces, pensemos esto. Te doy un ejemplo en contrario para que veas lo excepcional que puede llegar a ser. En los Juegos Olímpicos de México en el 68, un estadounidense, Bob Beamon, marcó un récord de salto en largo, 8.90. Fue el récord más extraordinario de la historia del atletismo y duró casi 23 años, 22 años y 10 meses. ¿Por qué? Porque saltó 55 centímetros más que el récord que en ese momento estaba vigente. Normalmente se va de a centímetros. El promedio desde este siglo es más o menos 6 centímetros. 6. Y el máximo récord que se había batido hasta ese momento era 15 centímetros. Este fue 55. 55. Pero además, Bob Beamon saltó en ese momento 70 centímetros más que lo que estaba saltando él en promedio. Él saltaba 8.22, más o menos saltó 8.90. Ocurrió solo una vez en la historia del atletismo. Claro. ¿Sí? Entonces, Ni Bob sabe cómo le pasó. Claro, es decir, se pasó. De hecho, hay un, digamos, ha sido siempre un motivo de 1000 discusiones. Si en ese momento se midió mal el viento, porque vos sabés que los récords mundiales se homologan de acuerdo al viento a favor o no. Pero, insisto, fue una vez en la historia. En todos los Juegos Olímpicos. Nunca más. En todos los deportes. Nunca más pasó. Nunca más. Entonces, pretender que Brian Toledo, que es un gran proyecto deportista, tire de buenas a primeras 10 metros más y esté en el podio es absurdo. Ahora, la discusión es, si Argentina tuvo una buena actuación o una mala actuación, deberíamos medirlo en términos de, bueno, ¿qué fue a hacer? ¿A quiénes llevó y qué es lo que fue a buscar? Podríamos decir que, qué pena, el handball, por ejemplo, no pasó la primera fase. Y sin embargo, uno dice, es la primera vez que Argentina jugaba en handball en los Juegos Olímpicos. Y logró una victoria y jugó de igual a igual contra los demás. Entonces, ni siquiera es diploma olímpico, pero uno debería pensar que ese es un buen balance. Y los chicos del vóley se fueron realmente muy enojados porque jugaron un muy mal partido el día que quedaron eliminados ante Brasil. Claro. No estaban para ganar ese partido, pero sí estaban para hacer más fuerza. Ellos se fueron muy enojados. Sin embargo, el vóley, después de un periodo muy oscuro, tuvo su época de gloria, tuvo un periodo oscuro y se está reconstruyendo. El balance es bueno. Es decir, no importa el tema de las medallas. Lo que importa es saber en qué proceso se encuentra el deporte argentino. Y en ese punto uno debería decir que a partir de la creación del ENARD, que es un ente mixto... Que tiene 2 años nomás. Que tiene 2 años, y 2 años para la evolución del deporte es como yo te dijera 2 días. Claro. No es un tiempo razonable para hacer ninguna clase de evaluación. Porque probablemente con apoyo, con mucho apoyo, con muy buena capacidad de entrenamiento, los deportistas argentinos que van a poder conseguir medallas, o Argentina se va a disparar a 15 medallas en los Juegos Olímpicos,
son chicos que hoy tienen 10 años, no claro. que hoy tienen 20. Nosotros había acá se dio toda una discusión sobre el tema, no sé si allá repercutió, sobre China. Estados Unidos, cuando iba debajo en el medallero, empezaron a investigar cómo era posible. Entonces acá rebotó mucho una nota en un diario de Estados Unidos, no me acuerdo ahora, creo que era el New York Times, que había hecho un informe sobre cómo hacían los chinos para de repente tener esta evolución. Y contaban que había chicos de los 7, 8 años encerrados, que los padres los llevaban pupilos a hacer natación, a hacer gimnasia, y mostraban el entrenamiento con fotos, no con imágenes, sino solamente fotos, porque no se siguió mucho, se ve que no se llegó a lograr imágenes, sí, aunque sea, se filtraron algunas fotos, de entrenamiento de chicos de 8 años que vos lo veías con la cara de sufrimiento en plenos ejercicios, cosa que acá no pasa hoy, ni cerca. Bueno, y además porque son 1.300 millones los chinos. Claro, también. Nosotros somos 40. Claro. Entonces, la base de la cual surgen los deportistas es un poco más amplia. Es muy limitada en Argentina. Y además, el 90% de los chicos juegan al fútbol. Sí. Claro. ¿Cuántos lanzadores de martillo tiene Argentina? Pero si yo le digo a mi papá, llévame y yo le digo, pero anda a jugar al fútbol, me va a decir. Hernán, son muy pocos. Con lo cual, por muy buen entrenamiento que tengan, probablemente no aparezca un fenómeno. Porque también hay que decir esto, en general, el talento en el deporte de alto rendimiento surge en el entrenamiento, no es el genio del fútbol. Pero también tiene que haber una base. Cuantos más deportistas lo practican, más posibilidades hay de tener una estrella. Claro. Entonces, yo creo que el punto que hoy podríamos discutir sobre si Argentina tuvo una buena actuación o no, o en todo caso, si se trabajó bien para los Juegos, que no hay ninguna duda de que se trabajó bien, porque a partir de que hay financiamiento, se les brindó a los deportistas la posibilidad de que eligieran a dónde querían ir. A mí me contaba Marita Peralta, que es la representante argentina en maratón, que le plantearon, ¿dónde querés ir a prepararte? Y fue a Kenia, que se supone que la cuna de... Sí. Claro. Entonces, y ella me decía un dato que creo que pinta de cuerpo entero la situación. Normalmente los países que son líderes en atletismo tienen 10 maratonistas que dan la marca A, ¿no? Ella entró con marca B. Pero porque se promueve que los países de segundo y tercer orden también tengan representantes. Sí. Ahora, Kenia tiene 240 que dan la marca A. Argentina tiene uno en marca B. En marca B. Claro. Entonces, hay un abismo. Bueno, yo ahí te pregunto, porque me parece la pregunta que se tiene, te hablo sobre todo del futbolero. No quizás el especialista, obviamente, pero el futbolero dice, bueno, correr, ¿qué? ¿Por qué no corre mejor? ¿O por qué no anda en bicicleta mejor? Entrena y corre, entrena y va en bicicleta mejor. Bueno, se supone que eso se aplica a todos los países. Es decir, todos evolucionan del mismo modo. Es decir, y todos se entrenan, es decir, físicamente para dar un poco más todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es la ciencia. Es decir, lo que hace la diferencia es el análisis sobre cómo son los movimientos, sobre los materiales que se utilizan, sobre qué clase de entrenamiento tiene que hacer para que no solo sea el esfuerzo del deportista librado a su propio sacrificio y su capacidad de superación, sino también el hecho de cómo lo ayudo. Y lo ayudo con datos científicos. Entonces, no es casual, no es que... ¿Por qué Argentina tuvo campeones olímpicos de maratón hasta la década del 40 y hoy no los tiene? ¿No? Es decir, claro, porque dejó de ser un deporte, el atletismo, por ejemplo, pero no es solamente la natación, dejó de ser un deporte en el que por generación espontánea aparecían los atletas, las grandes figuras. Hoy no sucede de esa manera. Hoy, al tipo que naturalmente tiene una predisposición y un físico extraordinario, Usain Bolt, por ejemplo. Sí. Usain Bolt es un atleta cuyas condiciones naturales, su físico, su estructura es la de un superatleta. Ahora, si no hubiera contado con todo esto que se le agrega a un atleta de alto rendimiento, todos estos datos científicos que estudian su movimiento, estudian, por ejemplo, cómo parten, ¿no? Es decir, nosotros veíamos que Usain Bolt partió mal. Bueno, sobre ese tema, Usain Bolt se pasa los próximos 2 años trabajando. Uno lo ve, que cancherea, que hace gestos, que baila. Pero además de entrenar, estudia sus movimientos, estudia cómo aceleran los últimos 30 metros. ¿Y aquí eso no se puede hacer? ¿No se hace? No se elige puede... no hacerle? ¿O en realidad debería haber una infraestructura para hacerlo que todavía Argentina no es solo cuestión de dinero, digámoslo claramente? Porque
quizá con creatividad uno podría decir, ¿por qué no hacemos un acuerdo con la Universidad de Ciencias Exactas, de la UBA? Que disponga de una serie de estudiantes o de becarios o de gente que se dedique a esto, al desarrollo de alto rendimiento deportivo. Por decir una idea. Por supuesto, sin recursos económicos es imposible, pero los recursos económicos aparentemente están y aparentemente se van a sustentar. Ahora, la idea de creer que esto es obra de un gobierno o de una gestión deportiva, no, eso es un disparate directamente. Es decir, eso no ocurre y además hay que decir un dato más. Argentina no ganaba una medalla de oro. Nosotros ahora decimos, pero el oro, el oro. Bueno, Argentina tuvo 3 oros, en esta 4 ahora con Krismanich, pero 3 son por deportes grupales, 2 de los cuales fueron por el fútbol. Sí, donde Argentina es una potencia y decidió, además, por un problema de política deportiva, llevar a una selección de primer nivel a los Juegos, cosa que antes no sucedía. Del mismo modo, Argentina tuvo en el básquet, oro en Atenas, a la generación dorada más extraordinaria de su historia, probablemente uno, digamos, inigualable, porque yo creo que Manuel Ginóbili es el mejor deportista, deporte por deporte, no importa cuál sea, el mejor de toda la historia argentina. Entonces, no es que ahí hubo un desarrollo, porque hasta ese momento pasaron 50 años sin que Argentina tuviera un solo oro olímpico. Con lo cual, no es tan fácil. Es muy esto simplista y lleva el muchos argentino años. a veces, ¿no? Y sí. Si lo ves para cosas más importantes, si lo ves para cosas mucho más importantes y mucho más relevantes para su vida, ¿por qué no lo va a hacer para el deporte? Lo de Krismanich, ustedes ahí ese día lo veían venir porque en realidad la Federación de Taekwondo hablaba, se comunicaba con nosotros incluso diciendo, llévenos el apunte, va por todo. Pero en realidad lo decían todos, digo, casi todos decían va por todo y después habría que ver qué pasaba. Bueno, pero ahí se percibía que podía pasar. En el caso de Krismanich era creíble. No sé si el oro, seamos sinceros. Sí, una medalla. Creo que él estaba para el bronce por varias condiciones. Primero por un cuadro más o menos accesible y un cuadro que además lo tenía él como 7º preclasificado, con lo cual él era uno de los candidatos, de algún modo, un cuadro chico. Los deportes, las artes marciales tienen cuadros chicos porque se desarrollan solo en un día de competencia. Es decir, Krismanich compitió a primera hora de la mañana y terminó a las 10 de la noche de ese mismo día, siendo medalla de oro. Ahora, tuvo algunos factores adicionales, el hecho de que fue eliminado por su camino el 2º preclasificado, con lo cual se le facilitó el camino, y además nosotros consideramos que estaba para podio porque hay doble bronce en taekwondo. Claro. Entonces, eran 4, no era descabellado pensar que... Y además porque hay repechaje. Porque uno corre con la suerte de quien lo elimina. Con lo cual, digamos, hay más de una oportunidad. Hay más de una oportunidad. El oro creo que es todo mérito de él. Es decir, dicho esto, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo siguiente que hay que decir de Krismanich? Es que él tuvo el coraje, la determinación y la inteligencia para enfrentar los momentos claves con una lucidez espectacular, porque él, su final con el español García M, él sabía que tenía serias dificultades y que no podía dar un combate de igual a igual. Entonces lo trabajó el combate. De hecho, ese 1-0, esa diferencia sacada sobre el final, habla de alguien que tenía un plan de pelea muy claro y también eso, vale decirlo, hay que elogiar a 2 cosas. Vos decías, la Federación de Taekwondo nos decía todo el tiempo... Bueno, la Federación de Taekwondo vivió una transformación muy grande a comienzos del 2011. Es cierto. Y eso posibilitó que hubiera un poco de orden. No por casualidad, también a Carola Malvina López le fue bien. Y Carola, por ejemplo, que es encantadora, además, seguía con Krismanich. Es decir, son un grupo muy unido. Y lo otro que hay que decir es que tiene un gran entrenador al lado. Gabriel Taraburelli, que muchos lo conocieron por la historia, porque fue un sobreviviente de Cromañón, que fue un representante olímpico argentino. Es un tipo muy inteligente en todo sentido, es un gran entrenador, pero además es un tipo muy sereno, muy lúcido, que le quita presión. Sí, y es clave que le quite presión, porque estamos hablando, ¿viste cuando decimos se levantaba bien? Bueno, tiene que ser competitivo, tiene que tener todas las condiciones para estar en ese nivel, pero además en las artes marciales se tiene que levantar bien. Se tiene que levantar bien. Para ir resumiendo, no sé por qué todavía no hicieron el resumen, no hubo una voz oficial, Guardia o el que sea, diciendo los Juegos Olímpicos fueron así. Lo van a hacer esta semana. Esta semana se va a hacer. Lo van a hacer esta semana. Yo creo que, de todos modos, el valor de ese balance, te lo voy a anticipar, es mínimo. ¿Por qué?
porque es una gestión política, si se quiere. Incluso la gestión deportiva es una gestión política. Sí. ¿Qué van a decir? Es decir, fue mala. Fue mala. No, lo que sí hay que decir, lo que sí es definitivamente malo, es que hay que cambiar el modo de evaluar por qué se otorgan becas. Es decir, el ciclo olímpico tiene que tener un sentido y uno apoya a un deportista a través de todo el ciclo olímpico. El ciclo olímpico hablamos de un juego olímpico al otro juego olímpico. Esto incluye los Juegos Sudamericanos, los campeonatos sudamericanos, mundiales, panamericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Se supone que alguien que fue becado y preparado durante 4 años tiene que dar en los Juegos Olímpicos su mejor marca. Es decir, nadie está diciendo que esa mejor marca, como decíamos, si vos lanzás 70 metros, nadie espera que lances 84 ese día. Pero sí 70. Pero sí 70 o 70 con 50. Sí. ¿Qué es lo que pasó con Germán Lauro? Germán Lauro no solo rompió 3 veces el récord argentino, sino que obviamente mejoró su marca 3 veces en el mismo día. Y con eso le alcanzó para hacer diploma olímpico. Con lo cual no estamos tan lejos. Molinari, digamos, que se mejoró también. Molinari. Me parece que ahí hay un punto que los 3 nulos de Jennifer Dahlgren son preocupantes. Bardach es preocupante. No, lo de Bardach creo que ya es definitivo. Basta. Bardach, digamos que es una de las grandes atletas argentinas de esta década. ¿Por qué? Porque un bronce en natación es una proeza. Total. Dentro de las condiciones que hablábamos antes, su bronce en Atenas 2004 es una proeza que no da patente de corso. Es decir, que no le permite cualquier cosa. Los siguientes 4 años fueron de expectativa por si mejoraba en Beijing, fueron muy malas actuaciones en Beijing. Es cierto, había problemas personales, pero digamos la verdad, aunque nos duela, este es un país pobre. Y los países pobres no pueden permitirse cualquier cosa. Distinto de Nalbandian, no nos quejamos de Nalbandian. Nalbandian corre por su suerte. Sí. Él juega su partido. Es su vida y se lo designa para representar a Argentina porque quieren. Si no quieren, no quieren. Totalmente. Entonces, Georgina ya tuvo una mala actuación en Beijing en 2008 y ahora tuvo una actuación realmente muy mala. Entonces, no hay mucho espacio. Si ella tiene ganas de seguir compitiendo, es su decisión. Pero no puede ser definitivamente apoyada porque no se lo ha ganado. Del mismo modo, esto es doloroso decirlo, pero apoyemos a los chicos más jóvenes. Claro. También porque no tenemos una expectativa. Hay que elegir bien dónde poner, porque bueno, no podés ir por alguien que ya está, digamos, en la curva descendiente, porque no te va a servir. No. Para que es el objetivo. Suena duro, suena crudo. No, y además por otra cosa, es porque se supone que el Estado argentino apoya a los deportistas con la idea de estimular. Es decir, uno podría discutir esto. Uno podría discutir si hay que apoyar al deporte de base y crear muchas canchas en muchos lugares pobres para que los chicos salgan de la droga, de la delincuencia, de estar todo el día en la calle y hagan deporte, o como el modelo cubano, por ejemplo, que es desarrollar deportistas de altísimo nivel que generan imitación. Los chicos quieren hacer deporte, aún con dificultades, porque quieren ser como Javier Sotomayor. Ahora, apoyando deportistas que ya han demostrado que ni siquiera tienen proyección y que en algunos casos ni siquiera tienen la motivación suficiente, no es el caso de Dahlgren, aclarémoslo. Dahlgren tuvo un mal día, pero tiene que dar las explicaciones del caso para saber si entramos en otro ciclo olímpico. Y está bien que alguien, los becarios de las universidades públicas también en algún momento rinden, claro. Ese fue su esto examen. Es igual, esto es igual. Pero sí que hay que tener claro que la idea de apoyar a un deportista en algún punto es multiplicar que muchos chicos hagan deporte, no solo que él consiga resultados. Este es el objetivo central. Después podemos discutir si se trata de poner más canchas o de apoyar a deportistas que consigan resultados y la gente los imite. Pero el objetivo final de que un Estado nacional invierta en el deporte es que la sociedad haga deporte, no que a una persona le vaya bien. Exactamente, está clarísimo. Te hago la última, Julián. Cortito, ¿qué es cubrir un Juego Olímpico para un canal y cuántas horas se trabaja en un Juego Olímpico? Se trabaja todo el día, y todo el día es todo el día. Se trabaja 19 horas, 20 horas. Más cuando tenés el horario en contra. Además, ¿no? eso el horario en contra es porque cuando es acá de noche, ya es de día y ya arrancó el día. Eso extiende un poco la jornada, pero tampoco, ahí me tocó la experiencia en Atlanta, que tiene más o menos el mismo uso horario y trabajamos más o menos lo mismo, porque el básquet termina a las 12:30 de la noche y hasta que uno se va del estadio y llega a cenar y prepara el día siguiente, se acuesta a las 3 de la mañana y el remo arranca a las 8. Es una experiencia única, es una experiencia extraordinaria en términos de se ofrece todo.
Y a los que nos gusta el deporte, yo dije un día charlando, a mí no me fascinan los deportistas, no me fascina el deporte. Me gusta el deporte, lo que no tengo es una ilusión, una fascinación por la figura deportiva. Pero por el espectáculo deportivo es extraordinario. Entrar al atletismo, que es algo que a nosotros nos resulta ajeno, porque no hay pasión por el atletismo en la Argentina. Ver eso, ver cómo la gente lo vive en diferentes sectores del estadio, porque los que están cerca del salto en alto disfrutan el salto en alto, y los que están cerca de los lanzamientos están atentos al lanzamiento. Es un espectáculo realmente irrepetible. Y poder caminar, claro, los periodistas somos privilegiados y tenemos una credencial que nos permite cambiarnos constantemente de escenario. Y pasar de ahí, y en Londres está el Excel, que es el centro de exposiciones, que es el equivalente a 20 Luna Parks, para darte una idea del tamaño, y se competían al mismo tiempo varios deportes en estadios que daban todos a un pasillo central, donde la gente caminaba y uno podía cambiarse de la gimnasia artística al boxeo, del boxeo al tenis de mesa, del tenis de mesa al taekwondo. Y es una cosa extraordinaria, porque además sabés que no solo seguís argentinos, seguís a los locales para ver cómo la gente lo vive. En ese sentido, yo no sé si hay algo, yo que también he tenido la suerte de cubrir algún mundial, creo que los Juegos Olímpicos lo superan. Lo superan. Gracias, Julián. No, gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos, que ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos.